Cristo vence en la cruz. Cristo vence en la cruz. Podemos tomar asiento. Hermanos, si hemos dicho que hay palabras claves en cada uno de estos días, si el domingo fue de alabanza, el lunes de unción, el martes de confrontación, el miércoles de traición, jueves de 3 regalos, hoy pudiéramos decir victoria en la cruz. Para nosotros, hermanos, los cristianos, es decir, para los que seguimos a Cristo, vemos la cruz como la ve Cristo. Cristo vence en la cruz. Cristo no vence la cruz, sino vence en la cruz. La cruz es el trono del rey. Mientras que los reyes de este mundo tienen un trono majestuoso de piedras preciosas en lo alto, Cristo también tiene un trono en lo alto, pero un trono de madera, un trono desde cual vence y reina. La cruz ha sido desde los inicios del cristianismo el símbolo por excelencia. Mientras que otras religiones tienen otros símbolos o los caracteriza otros símbolos, para nosotros, hermanos, es la cruz. Si no entendemos bien la cruz, pudiéramos no ser verdaderos cristianos. Recuerdo una vez que estábamos de misiones, yo tenía unos 3 años, 4 años de haber entrado a la casa de formación. Y mientras estábamos de casa en casa, llegó un muchacho, unos 15 años yo creo. Llegó y me dijo, es que ustedes los católicos están mal en tener una cruz, en colgarse una cruz, en tener cruces en su casa. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque es como si a mi hermano lo hubieran asesinado de un balazo y yo esa bala la trajera colgando. Con esa bala mi hermano perdió la vida. Es ilógico que yo traiga ese artefacto, ese objeto con el cual le quitaron la vida. Y pues he de confesarles que en ese momento pues yo no supe qué contestar. Desde su punto de vista se me hacía lógico. Desde un punto de vista humano, racional, era lógico. ¿Quién va a tener en su casa y quién va a exponer el objeto con el cual fue asesinado el ser querido? Sin embargo, con el tiempo fui comprendiendo que el Señor no mira así. Que Jesús mismo lo dice en su palabra, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Pudiéramos desde ese punto de vista decir que Jesús no fue asesinado, porque asesinado es el que es al que le quitan la vida en contra de su voluntad, pero Cristo la entrega. Eso es a lo que le llamamos martirio, entregar la vida
por algo pleno, por algo superior. Hermanos, desde la cruz Cristo nos deja muchas enseñanzas. Desde la cruz Cristo perdona. Las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseña a nosotros, hermanos, que los cristianos podemos perdonar a los demás en medio del dolor. Que nosotros podemos perdonar al que nos está insultando en el momento del insulto. Que nosotros podemos perdonar a los que nos están agrediendo, a los que hablan mal de nosotros en ese momento. Jesús no le pidió a su papá: Padre, perdónalos, ya cuando Cristo estaba en la gloria, ya cuando estaba resucitado. No, en medio del dolor, en el dolor agonizante, dice: perdónalos, Padre. ¿Quiere decir que nosotros podemos perdonar a los demás? No hasta que ya nos sintamos bien, no hasta que ya se nos haya pasado el dolor o el coraje. No, en medio del dolor y el coraje, en medio del resentimiento, yo puedo decir: perdónalos, Señor. Porque a veces traemos esta idea de: hasta que ya haya sanado mis heridas, podré ir y perdonar. No, Cristo nos enseña desde la cruz a perdonar. Por lo tanto, lo podemos hacer. Si no, no seríamos cristianos. Si no, no seguimos las enseñanzas de Cristo. Hermanos, Cristo desde la cruz nos da esperanza. Es ilógico que en medio del dolor y del sufrimiento, humanamente es ilógico que le demos esperanza a los demás. Pero divinamente podemos dar esperanza a otros en nuestro dolor. El primer canonizado, la primer persona que fue declarada merecedora del reino de Dios, lo dijo Jesús en la cruz: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le infunde esperanza a una persona que está en medio de dolor, yo también estando en medio de dolor. Cristo desde su dolor da esperanza y paz y promete y cumple. Y lo dice Jesús con esta solemne frase: en verdad te digo que hoy estarás conmigo. Es una seguridad plena. Hermanos, desde la cruz Jesús nos comparte a su mamá. Por lo tanto, no somos huérfanos. Desde la cruz Jesús se da cuenta que nos podemos sentir tristes, sin sentido, y Jesús nos dice: ahí está tu madre. La mamá es la que enseña. Por lo tanto, hay que voltear a ver a María y aprender de ella. ¿Qué le habrá enseñado María a Jesús para que también nos enseñe a nosotros? Bueno, ya les he puesto este ejemplo en otras ocasiones. Nosotros conocemos a las personas y a través de ellas podemos también conocer algo de sus padres. Y cuando interactuamos con los papás de ese amigo, de esa amiga, decimos: con razón es así. Bueno, al ver a Jesús,
y nos acercamos a María, pudiéramos decir, con razón Jesús es así. ¿Qué habrá aprendido Jesús de su mamá María? Eso quiere que nosotros aprendamos. Desde la cruz Jesús nos enseña a orar. Desde la cruz Jesús nos enseña a orar con los salmos. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase, hermanos, es parte del Salmo 22. Jesús, como buen judío, oraba con los salmos, recitaba los salmos. Y el evangelista no iba a transcribir todo el salmo. Los judíos, al ver el evangelio que escribió el evangelista, simplemente con la primera frase ya identificaban: Jesús está rezando con el Salmo 22. Y me voy a permitir leer algunos fragmentos de ese salmo para que no nos quedemos solamente con una idea cerrada de que Jesús se sintió abandonado, que claro que se sintió abandonado, pero el salmo completo expresa una esperanza muy grande. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, durante el día clamo y no respondes, también durante la noche y no encuentro descanso. Pero tú eres santo. Tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. Nuestros padres pusieron su confianza en ti. Ellos confiaron en ti y tú los libraste. No quedaron defraudados. Desde el seno de mi madre fui confiado a tus manos. Desde el seno de mi madre tú eres mi Dios, porque tú eres mi fuerza. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. Tú me das motivo para que te alabe en la gran asamblea. De tal manera que Jesús ciertamente se sintió abandonado, pero no estaba abandonado. A veces así nos pasa en la vida. Podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. El mismo Jesús y el salmista lo dicen: confiamos en ti y tú nos libraste y tú estás con nosotros y tú estás en la asamblea y a ti te alabamos y tú me das motivo. Por lo tanto, Cristo desde la cruz nos enseña a orar. Algunos de nosotros pudiéramos decir: es que no sé orar, no sé qué decirle. Bueno, pues los invitamos a que recurramos a los salmos. Mientras que los otros 72 libros de la Sagrada Escritura es Dios que habla, el libro de los Salmos tiene la particularidad de que es el hombre el que le habla a Dios. Y los salmos son bellísimos, porque hay salmos que todos los salmos expresan las diferentes expresiones y sentimientos humanos. Hay salmos de alabanza, de júbilo, hay salmos de dolor como este, hay salmos de petición, hay salmos de soledad, hay salmos donde se clama la fuerza de Dios, hay salmos donde se llora, hay salmos de júbilo, hay salmos de desesperación. Jesús nos enseña desde la cruz a orar con los salmos. Jesús desde la cruz también nos enseña a hacer obras de misericordia.
Por eso Jesús dice, tengo sed. Y se acercaron unas personas que no tenían por qué acercarse y pusieron cerca de Jesús un poco de vinagre para mojar, humedecer sus labios. Jesús nos enseña que desde la cruz hay que obrar con misericordia, hay que estar atentos a las necesidades de los demás, y nos invita a que lo atendamos. Jesús desde la cruz también nos enseña a ser responsables. Jesús dice, todo está cumplido. Jesús nos enseña a ser responsables hasta el último momento de la vida. Jesús nos enseña a que la misión que tenemos se concreta hasta el último suspiro de la vida. Durante nuestra vida, durante el tiempo que el Señor nos permita vivir, algunos mueren con tan solo unos días de nacido, otros con algunos meses, años. Hay personas que pueden durar 80, 100 años. Bueno, durante toda la vida el Señor nos deja misiones y responsabilidades, y Cristo es responsable hasta el último día. Todo está cumplido. Cristo nos enseña desde la cruz a decir, he aprovechado la vida. No hay en Jesús un sesgo de sentimiento en decir, me faltó hacer esto, hubiera hecho esta otra cosa, no aproveché. No. Jesús con tranquilidad dice, he cumplido. Jesús nos enseña a vivir todos los días aprovechándolos. Y por último, Jesús desde la cruz nos enseña a entregarnos completamente a Dios y a la humanidad. Cuando Cristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, era lo último que le restaba a Jesús entregar. Hermanos, desde nuestro carisma hemos dicho que el ser humano es un ser integral en 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Y Jesús entregó estas 3 dimensiones de su ser. Jesús entregó su cuerpo cuando en la última cena dice, toman y coman, esto es mi cuerpo. Y entrega su cuerpo siendo clavado en la cruz. Jesús también entrega su alma. Para los judíos, el alma está simbolizada en la sangre. Así lo dice el libro del Deuteronomio y del Levítico. No toques la sangre de los animales, porque la sangre es el alma, es la vida. Y Jesús entregó su alma derramando la sangre en la cruz, derramando su sangre en la cruz. Tomen y beban, esto es mi sangre. Cuerpo, alma y por último espíritu. El espíritu, que es esa dimensión del ser humano que nos conecta con Dios. Por eso le dice a su papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo desde la cruz nos enseña a entregarnos. Bien, hemos hecho un repaso de estas 7 palabras y lo que Jesús nos enseña desde la cruz. Pero hermanos, necesitamos comprender que la cruz es también nuestra
y que nosotros como cristianos debemos de estar orgullosos de la cruz, del trono donde Cristo reina, porque Cristo desde la cruz vence el pecado. Mañana haremos la reflexión que Cristo con su resurrección vence la muerte, pero hoy nos debe quedar claro que Cristo vence el pecado con su muerte. Era indispensable la muerte de Cristo para vencer el pecado. Era indispensable la muerte de Cristo para que se venciera el pecado. Por eso Cristo, que muere en la cruz, vence el pecado en la cruz. Hoy viernes, Cristo vence en la cruz. Hermanos, no le saquemos a la cruz. Dice la palabra de Dios que era necesario que Cristo padeciera en la cruz para entrar en su gloria. Dice Jesús que quien quiera ser discípulo suyo, tome su cruz y lo siga. Nos dice nuestro amigo San Pablo a los filipenses, a quienes amaba mucho y se enternecía con esta comunidad, diciéndoles: con lágrimas en los ojos les digo que los enemigos de la cruz al final se pierden. Los enemigos de la cruz al final se pierden. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser amigos de la cruz para encontrarnos. Y no a muchos nos gusta ser amigos de la cruz. Le sacamos la vuelta a la cruz de nuestra vida. Nos vamos a perder si no somos amigos de la cruz, dice San Pablo. También le dice a los Gálatas: Dios me libre si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Yo soy un crucificado para el mundo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser crucificados para el mundo. Nos va a ir mal. A los que somos cristianos nos va a ir mal. Nos van a crucificar. Tal vez no en una cruz de madera con clavos, pero sí nos van a crucificar con comentarios. Sí nos van a crucificar con reproches. Sí nos van a crucificar con burlas. Hermanos, nos van a crucificar en nuestros círculos de compañeros o de amigos. Uy, es que tú con esto, ya eso está anticuado. Es que la iglesia tiene que renovarse. Es que esto y lo otro. Pues nosotros nos mantenemos firmes. Esos, hermanos, son las crucifixiones de cada día. Y por eso dirá el primer papa, Pedro: rebosantes de alegría, aunque haya aflicciones por la cruz. Alégrense en la medida en que participan de los sufrimientos de Cristo, que padeció en la cruz. ¿Se fijan lo ilógico? ¿Cómo me voy a alegrar de los sufrimientos de Cristo en la cruz? Pues sí, porque en la cruz Cristo venció el pecado. Dice Pablo: la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, la cruz es fuerza de Dios. La cruz es fuerza de Dios. Señor, eres mi fuerza. Señor, eres mi fuerza en la cruz. Para los judíos, dice Pablo, la cruz es escándalo. Para los griegos, la cruz es algo absurdo.
Pero para nosotros cristianos, le dice Pablo a los Corintios, para nosotros la cruz es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. La pregunta es, ¿realmente para nosotros la cruz es fuerza de Dios? ¿O le sacamos vuelta a la cruz? ¿O le sacamos vuelta a los reproches que nos hacen? ¿O para que no me digan cosas feas, para que no quedar mal yo en un lugar, pues mejor no digo la verdad? Hermanos, no podemos separar la última cena de la cruz. Por eso ahorita nuestro hermano Ángel al inicio de la celebración les decía, es una misma celebración la última cena y la cruz. Solamente que cronológicamente lo tenemos que separar en 2 días. Pero místicamente, espiritualmente es una única celebración. Cada misa es la última cena Calvario. Lo repito, cada misa es última cena Calvario. Por eso en plena consagración el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Cada misa es última cena Calvario. Siempre que evoquen a la última cena es Calvario. Y eso lo comprendió muy bien San Juan, y de una manera muy atinada Mel Gibson lo quiso evidenciar en su película de la Pasión de Cristo. Cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz y lo empiezan a levantar, y en ese momento se viene la imagen de Juan, el discípulo, y se está acordando que Jesús está levantando el pan y dice, esto es mi cuerpo. Y luego la escena donde hacen ahí el close-up de la sangre que está goteando del cuerpo de Cristo, y se acuerda Juan que Jesús está levantando el cáliz diciendo, esta es mi sangre derramada. Ahí, hermanos, pedagógicamente, catequéticamente está muy bien explicada esta única realidad de última cena cruz. Por lo tanto, si yo les preguntara cómo nos sentimos hoy, pues pudiéramos reflexionar y decir, estamos tristes pero felices, porque Cristo murió, nuestro amigo murió, pero murió por nosotros, murió para darnos vida. Tristes porque Él murió, pero felices porque ha vencido el pecado. Hermanos, yo les aseguro que si tuviéramos la oportunidad de platicar con Jesús en la cruz, si nosotros le preguntáramos a Jesús cómo se siente Él ahí en la cruz, al menos desde mi reflexión, yo creo que Jesús diría feliz. No creo que Jesús haya muerto triste en la cruz, sino feliz, porque con su muerte nos da vida. Si no, entonces no se hubiera atrevido a dar este paso. Eso, hermanos, es comprensible para los que tenemos fe. Fe
felices en la cruz. Por eso San Pablo dice, somos los locos de la cruz, porque abrazamos la cruz como Cristo la abrazó, para nuestra redención y la salvación de todos los demás. Cristo venció en la cruz. Amén.